vamos a hablar ahora acerca de la toma de decisiones éticas en el ámbito específico de la gestión pública, de la administración pública. Nosotros, como servidores civiles, digamos, permanentemente estamos afrontando problemas y todos los componentes de nuestro trabajo incluyen decisiones cotidianas, sea de gran complejidad o de baja complejidad. Absolutamente todo lo que hacemos tiene un componente ético y eso es algo que es importante visibilizar y trabajar. Entonces, ahora, el énfasis que vamos a dar es, primero, entender un poco de qué se trata la problemática de la toma de decisiones con un componente ético. Después vamos a trabajar, digamos, de una forma rápida, les voy a mostrar dos técnicas para tomar decisiones. Una cuando apura y necesitamos tomar una decisión rápido, y otra cuando podemos invertir tiempo y reflexionar bien acerca de cuál es la mejor decisión que vamos a tomar. Y luego, cuáles son los límites de estas dos técnicas. Entonces, yo creo que hacer una experiencia valiosa y productiva para todos. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué cosa es moral y qué cosa es ética, porque ambos términos se suelen mezclar. Entonces, para entender esto, lo primero es hablar acerca de la moral. La moral viene de una palabra latina que se refiere a, bueno, la palabra significa aquello que la comunidad acostumbra a hacer, ¿no? Las costumbres. La idea de la moral es que es un conjunto de normas, de valores, de creencias que han sido aceptadas por una comunidad en un momento histórico determinado, que va evolucionando a lo largo del tiempo y que sirve como modelo de conducta y como criterio para valorar cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos siempre tienen como una voz detrás que te está hablando, ¿no? Que te está diciendo qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Esa voz de la conciencia, bueno, la moral, hace referencia a los criterios que usa la conciencia justamente para hablar contigo. Y se refiere a los valores que compartimos en una comunidad dada. Entonces, esta idea de moral es el conocimiento acerca de lo bueno y de lo malo. En cambio, la ética es algo distinto. La ética es una disciplina académica, forma parte de la filosofía, y lo que busca es analizar los distintos niveles de bien y de mal, incluyendo aspectos de carácter filosófico, cultural, ¿no? de las mejores prácticas para alcanzar una vida mejor, y que está relacionada con el ser humano en sociedad. Entonces, ¿de qué se trata? Que la moral tiene de qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, y la ética es la reflexión acerca de la moral, es como la disciplina académica, no ciencia, porque la filosofía no es una ciencia, pero sí es la disciplina académica que de forma rigurosa reflexiona acerca del problema de la moral. Entonces, moral es una cosa, ética es otra cosa, pero en la vida cotidiana hablamos como si fueran indistintos, y a lo largo de esta presentación no vamos a hacer diferencia de qué cosa es moral y de qué cosa es ética. Son cosas diferentes, pero en la vida cotidiana los usamos como si fueran indistintos. Una vez que hemos diferenciado qué cosa es ética y qué cosa es moral, y que estamos diciendo que son cosas diferentes, pero que en el habla cotidiana lo usamos como si fueran indistintos, hablemos ahora qué cosa es una conducta ética. Una conducta ética es la expresión de la voluntad de una persona, es decir, una persona decide hacer algo y decide hacerlo de forma tal que integre y adecue su conducta en función de los criterios que la sociedad considera que son buenos. O sea, ¿qué cosa es una conducta ética? Es allí cuando yo tomo decisiones voluntariamente apegándome a la moral social de aquello que la gente considera que es bueno. Entonces la gente dice, bueno, sí, esa es una conducta ética. Pero hacer esto requiere una condición adicional que es sumamente importante. Yo tengo que adecuar mi conducta a los criterios morales considerados aquellos que son buenos por convicción propia. Porque no vamos a decir que una persona es ética si al momento de actuar, está bien, actúa bien, pero solamente porque la están amenazando. Uno dice, esta persona es moralmente buena porque actúa de la manera que todos queremos que actúe por convicción propia. Al momento de tomar una decisión, entonces, estamos tomando opciones, estamos eligiendo cuál de las diversas alternativas que tenemos elegimos en conformidad con mis convicciones sobre las bases de los valores compartidos que promueven la mejor forma de vivir. Es decir, la sociedad te dice cómo es la mejor forma de vivir y tú la aceptas y la haces tuya y te conduces de acuerdo a eso. Pero la decisión ética es una experiencia de comunidad, no es una experiencia individual. Cuando tú estás solo, no tienes vergüenza, actúas de acuerdo a lo que tú sientes que es lo mejor, pero actúas en la soledad, en la privacidad de tu cuerpo. Si en tu cuarto, estando solo, te pica, te rascas, pero delante de tu abuelita no te rascas. Es decir,
Hay cosas que estás dispuesto a hacer en la soledad y en la privacidad, pero que no estás dispuesto a hacer en la comunidad, porque tú reconoces que la experiencia social es distinta de una experiencia absolutamente privada, ¿no? Entonces, cuando se trata de ver quién es el que juzga, quién califica de ética una conducta, en primer lugar, yo mismo. Yo mismo actúo teniendo claro que las cosas que yo hago son buenas o son malas. Haré lo que yo decida, pero sabiendo que la decisión que estoy tomando es buena o es mal. Entonces, uno mismo es la persona que toma las decisiones y tenemos dos herramientas para hacerlo. Tenemos una herramienta que la naturaleza nos ha dado que nos ayuda a encajar en el grupo y formar parte del grupo, que es la vergüenza. Actúas en contra de las normas del grupo y entonces te sientes mal, sientes un sufrimiento, le llamamos vergüenza a esa sensación, es desagradable y tú no la quieres sentir. Entonces actúa de tal manera que no te dé vergüenza. Y entonces te parece que es malo un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque no actúa de acuerdo a los valores que todos compartimos. Además, el juicio moral, el juicio de la comunidad, es siempre un juicio social. Tú vives como parte de una comunidad y no puedes evitar formar parte de ella. La gente te observa y te juzga. No solamente tú te juzgas a ti mismo, los demás también te juzgan a ti mismo, a ti, ¿no? Y entonces el juicio moral es de naturaleza social siempre, y es lógico que así sea, porque los valores morales se definen y no de forma privada. Sin embargo, cuando los demás te juzgan, tienen sesgos que son imposibles de romper. Tú no puedes evitar que la gente cuando te juzgue de forma injusta y que es inevitable que las personas al momento de juzgarte lo hagan de tal manera que no puedan ser fieles a la realidad o no puedan ser justos. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas decisiones, lo haces en tu foro interno, en la privacidad de tu mente, más allá de donde alguien podría evaluarlo u observarlo. Es decir, tú tomas una decisión porque internamente, más allá de lo que los demás pueden ver, hay un proceso racional que te ha llevado a tomar la decisión, racional, emocional, lo que sea, pero lo que te empujó a hacer algo no está sometido a la observación ajena. Entonces decimos, este es un resultado tangible, o sea, observable, de algo intangible, o sea, que no puede ser observado. La justificación de por qué actuaste. En segundo lugar, las personas tienen un sesgo de autocomplacencia. La gente es un gato que se mira al espejo y se ve león. Es decir, uno siempre se ve mejor de lo que es. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy buenos reconociendo el bien que hacemos a los demás, pero somos muy malos reconociendo el daño que causamos a los demás. Si tú estudias mucho y sacas una buena nota, dices, me lo gané. Yo me esforcé y obtuve lo que yo me merezco. Pero si te jalan, tú vas a decir, no, la culpa es del profesor, tomaron cosas que no estaban en los materiales. ¿Cómo me iba a imaginar esa pregunta? Es una locura, esa pregunta está mal diseñada. Uno tiende a ser muy bueno para reconocer las cosas buenas que hace y el efecto beneficioso que producen los demás, pero es muy malo reconociendo el daño que producen los demás. Y en tercer lugar, uno tiende a exigirle a los demás una conducta angelical pura y perfecta. Pretende que los demás tomen los valores morales, los absorban y los hagan suyo sin el menor riesgo de error, que la gente se comporte siempre de la mejor manera y esa es la expectativa que uno tiene. Siempre quiere que los demás sean maximalistas. Claro, tú te ves mejor de lo que eres, demandas a los demás una conducta que tú no serías capaz de llevar. Lo que pasa es que no lo puedes reconocer. A eso se le llama maximalismo, la expectativa de que los demás actúen de acuerdo al máximo de los valores morales. Y resulta que en las decisiones que uno toma, siempre e inevitablemente habrá un componente ético. Es decir, tú tomas decisiones, cualquiera esta sea, y tiene un componente ético, componente que cualquiera puede observar. Problemas que afrontamos en el ámbito público. El Estado es inevitablemente muy complejo, tomar decisiones en el Estado siempre es complicado. ¿Por qué? Porque la razón de ser del Estado es crear valor público, hacer cosas que la gente considera que es valiosa, acordar cosas y alcanzarlas porque hemos acordado democráticamente que estas cosas son valiosas, son importantes. Entonces, toda decisión en el espacio público crea valor, pero al crear valor también destruye valor. Es decir, nada es perfectamente positivo. Hay cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, imagínate que tú haciendo
un funcionario público toma una decisión que afecta el precio del limón. Entonces, si afecta el precio del limón, unos ganan, otros pierden. Si el precio del limón sube como resultado de la decisión que tú tomaste, el agricultor feliz, porque ahora va a recibir más por los limones que vende. ¿Quién va a estar triste? El cocinero, que ya no puede hacer tanto ceviche como antes. Inversamente, cuando tú bajas el precio del limón, el cocinero está feliz, ahora puede hacer más ceviche que antes. El que está triste es el agricultor. Unos ganan y otros pierden. Forma parte de la naturaleza de las cosas que nosotros hacemos. Es normal que se cree y se destruya valor. ¿Qué es lo que uno tiene que tratar como trabajador del Estado? Crear el mayor valor público posible, que aquel valor que se destruye sea mínimo comparado con lo que tú has desarrollado. Además, el servidor público enfrenta un problema de fondo. El Estado está allí para maximizar el bienestar de la nación. El Estado se creó con el objetivo de proteger los intereses permanentes de la nación. Es decir, asegurarnos que la peruanidad, aquello que nosotros consideramos que nos vincula a todos, esté protegido. Nuestro medio ambiente, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gente, que lo protejamos, los intereses permanentes de la nación, que de acá a 10.000 años sigan habiendo peruanos y contribuyendo a la humanidad. En cambio, el gobierno prioriza políticas. Su labor es dirigir el Estado en el corto plazo. Mientras el Estado se creó para el largo plazo, el gobierno actúa para el corto plazo. Es normal que así sea, porque en el corto plazo hay que tomar decisiones y a ellos les hemos encomendado la misión de hacerlo. Y no siempre coincide que una decisión pensada en el corto plazo sea beneficiosa para el largo plazo. Quienes vivimos la experiencia de lo que se llamó en mi época el apocalipsis, es decir, la época en la cual en el primer gobierno de Alan García hubo una hiperinflación en el Perú, fue una situación caótica y espantosa. Las decisiones se tomaron con la mejor de las buenas voluntades. Lo que pasa es que las buenas intenciones no aseguran maximizar el bienestar. Este deseo de hacer las cosas lo mejor posible para el pueblo fracasó. Ahora fracasó también en Venezuela y en otros países, ¿no es cierto? Y digamos, estas cosas se vuelven a repetir, pero hay un choque entre el corto plazo y el largo plazo. El Estado está para el largo plazo, el gobierno para el corto plazo, pero los que mandan en el Estado en cada momento es un gobierno que tiene una visión de corto plazo. Entonces ahí tenemos un problema de fondo en el Estado. No solamente creamos y destruimos valor público, sino que no siempre coinciden las prioridades del largo plazo con las prioridades del corto plazo. En el servicio público y en la vida cotidiana en general, uno tiene libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para elegir cómo responde a un desafío. Cuando tú estás caminando en el campo y se te aparece un puma, tú no puedes decir, oye, no, espérate, yo quiero que sea una mariposa enojada. No, te tocó puma. Y lo que tienes que afrontar es un puma. Si tú estás trabajando en el Estado y vienen las lluvias, hay que afrontar lluvias. Tú no puedes elegir otra cosa. Terremoto, bueno, pues te tocó terremoto y ahora toma decisiones para afrontar el terremoto. Uno tiene la libertad para elegir cómo afronta el desafío, pero no puede elegir el desafío. Y el hecho de ser servidor público necesariamente y correctamente restringe tu libertad. Todos estamos de acuerdo que hay cosas que son intolerables. Hay tipos de acciones que ocurren en la sociedad y que todos estamos de acuerdo que son despreciables, injustas y no podemos aceptarlas. Pero resulta que el servidor civil a veces tiene que priorizar la función antes que sus convicciones. Porque tú has visto a un tipo tratando a una mujer que la ha querido violar, que la ha querido matar, lo capturas y lo llevas al juzgado. Y si el juez dice que lo liberen, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, a veces entra en conflicto la convicción personal con el hecho de que perteneces a la función pública. Este es un tema muy importante, lo vamos a recuperar más adelante. Pero en general, y no solamente en el Estado, siempre resulta difícil tomar decisiones. Todos tenemos personales, yo soy creyente, y eso, claro, el hecho de ser religioso me genera sesgos que no tiene una persona atea, y el ateo tendrá sus propios sesgos distintos de los míos. Enfrentamos incentivos perversos, porque cada uno, claro, quiere lo mejor para sí y para su familia, pero y entonces a veces hay un conflicto entre la mejor decisión que deberías tomar y aquella que te beneficia de forma directa o indirecta. Hay imperativos éticos en conflicto. En un caso de aborto, ¿qué es lo que vas a priorizar? ¿El plan de vida de la madre o la vida del hijo? Hay situaciones donde los conflictos hacen imposible que tú puedas tomar una decisión
con claridad. Y finalmente, todos queremos lo mejor, pero es que no siempre podemos, no siempre sabemos, no siempre contamos con las condiciones para lograr. Entonces, tomar decisiones siempre será complejo. Tomar decisiones en el Estado es particularmente complejo. Por ejemplo, uno solamente puede hacer aquello que la ley le dice que haga. No puede hacer cualquier cosa que uno quiera. En cambio, en el sector privado sí, uno hace todo lo que no esté prohibido, pero no lo puedes hacer en el sector público. Y es bueno que así sea, porque nosotros tenemos un poder que no goza el sector privado. Bueno, en estas condiciones, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que tomar una decisión? Hay decisiones que podemos tomar. Hay una técnica para tomar decisiones cuando es urgente y una técnica para tomar decisiones cuando puedes dedicarle tiempo y evaluar. La técnica 10 de 10 de Susie Welch, que es la primera técnica que quiero contarles, consiste en lo siguiente. Tú cuando tengas que tomar una decisión rápida, una técnica que puedes utilizar es la siguiente. Tú pregúntate, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo será, cuál será mi sensación emocional en los próximos 10 minutos, 10 meses y 10 años? Susie Welch dice que esta es la mejor forma de tomar decisiones en general, para todo. A mí me parece que es bueno para el corto plazo, porque te obliga a pensar en cómo te vas a sentir dentro de 10 minutos, en el mediano plazo en 10 meses y en el largo plazo en 10 años. Por ejemplo, tienes sed, estás trabajando todo el día y viene una persona que quiere que lo ayudes con un trámite y te ofrece una Coca-Cola y tú tienes sed. Entonces dices, bueno, pues no hay nada de malo si le acepto una Coca-Colita, pues no, total, me satisfago mi sed, le doy una manito y en los próximos 10 minutos me voy a sentir mejor. Sí, pero ¿cómo te vas a sentir en 10 meses? Cuando supiste que tú doblaste los procedimientos para beneficiar a alguien al precio de una Coca-Cola. ¡Qué barato! ¿Y cómo te vas a sentir dentro de 10 años cuando tú digas, cuando tu hijo te pregunte, mi papá, ¿y tú cuando fuiste servidor civil, fuiste impecable? Y tú tengas que decir, bueno, es impecable, es una experiencia tan extraordinaria. No sé si decirte que, o sea, ¿cómo te vas a sentir cuando haya que tomar una decisión importante en los siguientes 10 minutos, 10 meses y 10 años? ¿Cuándo la utilizas? Cuando es urgente tomar una decisión, porque fíjate que la técnica permite tomar decisiones rápidas. Son 3 preguntas que te haces y son de tipo emocional, muy rápida para encontrar la respuesta si eres honesto contigo mismo, ¿no? ¿Qué permite? Permite controlar algunos sesgos. ¿Por qué? Porque la calidad de las decisiones que nosotros tomamos se ven afectadas por la urgencia en tomar las decisiones. Cuando uno está urgido y necesita tomar la decisión rápidamente, le resulta difícil identificar las alternativas, examinar el valor de cada una, equilibrar el corto y el largo plazo. Tú tienes el tira adelante y tienes que darle la respuesta inmediatamente. Tu cuerpo se estresa, tus pupilas se dilatan, tus músculos se agilizan, se vuelven más fuerte, menos percepción del dolor. Te preparas, la naturaleza te ha preparado para enfrentar una crisis que supone un riesgo de vida y muerte. Entonces, cuando tú te estresas, es como si te encontraras con un tigre, tu cuerpo reacciona igualito. O sea, cuando tú estás sentado en tu escritorio y escuchas a tu jefe que te dice, ¡Jano! ¡Vete acá, carajo! Tú dices, se me apareció el tigre. Exactamente. Es decir, la calidad de la decisión al momento que enfrentes al jefe, como estás estresado, se va a reducir tu capacidad para tomar decisiones. Entonces, la técnica de Susie Welch lo que te permite es equilibrar el corto y el largo plazo y moderar la respuesta del estrés que te induce a una conducta urgente y no necesariamente la mejor de las respuestas. ¿Por qué funciona? Porque utiliza la mirada de corto y largo plazo y además utiliza el poder de la vergüenza. La vergüenza es un instrumento natural para regular nuestra conducta. Entonces, si tú te preguntas cómo te sientes, te estás preguntando, ¿me va a dar roche el futuro? ¿Me va a dar vergüenza la decisión que estoy tomando dentro de los próximos 10 minutos, 10 meses y 10 años? Y entonces esa decisión puedes mejorar la calidad de tus decisiones utilizando tus emociones, tu vergüenza. Lo haces rápido porque la decisión tiene que ser urgente. Y entonces es una técnica que ayuda a que tú puedas decidir rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando puedes evaluar con tiempo? Cuando puedes evaluar con tiempo, mejor es utilizar la responsabilidad moral de Arsenio Muñoz, que es profesor de la ENAP y ha diseñado esta técnica, ¿no? Lo que dice Arsenio es que hay 6 criterios para evaluar la responsabilidad que tienes al momento de tomar una decisión.
Entonces, hay 4 de ellas que permiten evaluar la decisión que tomas. La quinta, cuando no tomas una decisión. Y la sexta, cuando le encargas el paquete a otra persona. Primero, las 4 primeras variables, ¿no? El grado de afectación hace referencia a que todas las acciones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Entonces, cuando tú evalúas las consecuencias, tienes que ver qué principio está siendo afectado, cuál es el principio que yo estoy transgrediendo, porque todos tenemos como una escala de valores, ¿no? De acuerdo a la doctrina universal de los derechos humanos, todos los valores son interdependientes y todos son igualmente importantes. Pero en la vida práctica nosotros reconocemos que hay cosas que son más importantes que la otra. El derecho a formar una familia, sin duda, es un derecho humano. En la vida también es un derecho humano. Ya, pregúntate, ¿qué vale más, la vida o el matrimonio? Evidentemente la vida tiene más peso en nuestra vida cotidiana. Otra cosa es lo que dice la teoría de los derechos humanos. Pero lo que tú tienes que evaluar es cuáles son los principios que están siendo afectados. Y debería haber una escala de valores. Por ejemplo, la dignidad humana es lo más importante. No hay nada que pueda ser más valioso que la dignidad humana. Luego, las leyes justas, que no solamente tienen dientes como todas las leyes, sino que además tú tienes la absoluta convicción de que hay que cumplir con esa ley porque es la ley correcta. Luego están las buenas costumbres, cosas que no tienen dientes, digamos, te van a criticar, te van a cuestionar, pero no te va a dañar de forma muy grave. Tienes el bien común, que es una expectativa que tú quisieras lograr para los demás, pero si lo alcanzas o no lo alcanzas, no supone que la gente te va a juzgar con tanta dureza como ser un malcriado o violar una ley justa, etcétera, ¿no? En general, siempre será deseable que el grado de afectación más alto le corresponda al principio de menor importancia y que el grado de afectación menor, que afecte de la menor manera posible aquellas cosas que son más importantes, ¿no? Y entonces el grado de afectación supone una primera variable para evaluar la decisión que vas a tomar. Tú pregúntate, ¿qué cosa voy a afectar si tomo una decisión en particular? En segundo lugar, tu grado de conocimiento, porque todos tenemos la capacidad de juzgar nuestros actos, aunque no todos necesariamente ejercitemos esta costumbre, ¿no? Esta sana capacidad que tenemos. La ignorancia no nos exime de responsabilidad, pero sin duda es mucho más responsable aquel que sabe lo que hace y decide hacerlo causando daño, sabiendo que está causando daño, que aquella persona que por ignorancia causa daño. No es que la ignorancia te quite la responsabilidad, sigues teniendo responsabilidad, pero no tenés tanto responsabilidad como aquella persona que sabe, ¿no? Es decir, no es lo mismo el médico que ayuda a torturar a una persona sabiendo, utilizando sus conocimientos médicos para causar dolor, que aquella persona que no sabe cuándo determinada actividad puede ser mortal o no. No es lo mismo generar daño con conocimiento, con pleno conocimiento, que causar daño por omisión. Ahora, en el Estado, ¿qué es lo que pasa? Que en el Estado tú no puedes tomar decisiones si no tienes el conocimiento adecuado para hacerlo. Es decir, un servidor público no puede refugiarse en la ignorancia, porque su obligación es tomar decisiones en aquello que tiene competencia para tomar decisión. Entonces, el segundo elemento es qué tanto conoces de aquello sobre lo que tomas decisión. Lo tercero es la intencionalidad, porque naturalmente la buena fe y el cumplimiento del deber no garantiza que tú hagas cosas positivas. A veces haces cosas negativas. Piensa tú en un campo de concentración nazi. El guardián del campo de concentración está cumpliendo con su deber, está haciendo su chamba, está cuidando a los prisioneros. Oye, maldito, estás torturando y asesinando gente. Entonces, no es porque cumples tu deber que causas consecuencias beneficiosas. Pueden haber varias razones por las cuales una persona podría causar daño, ¿no? Decisiones equivocadas, externalidades negativas, que es cuando tú haces algo pretendiendo hacer algo bueno y no te das cuenta que estás en realidad causando daño, ¿no? Como cuando Mao Zedong, por ejemplo, mató a los gorriones de China, ¿no? No, se comen los granos, entonces hay que matar a los gorriones. ¡Pum! Mataron 7.000 millones de gorriones y cuando revisaron la barriga del gorrión, resulta que el gorrión comía insectos, mucho más que semillas. ¿El resultado cuál fue? Una peste que acabó con una hambruna espantosa en China.
causó un daño sin querer, no tenía la intencionalidad. Esa es una externacionalidad negativa. Habrá dicho, pues, fue sin querer queriendo, pero mataste a 40 millones de personas de hambre. En general, uno tiene que tener mucha atención al daño que causa y tener la intencionalidad de evitarlo. Entonces, cuando se produce el daño, tenemos que ser conscientes que una cosa es hacer daño porque eres una persona perversa que querías dañar a alguien, tendrá mucho mayor responsabilidad que aquella persona que causó daño sin querer. ¿Esta persona que causó daño sin querer está eximida de la culpa? No, sigue siendo responsable, pero no será tan responsable como aquella persona que lo hace a propósito. Lo grado de libertad es qué tanto margen de maniobra tienes. ¿Cuántas alternativas tenías para tomar una decisión? Hay una serie de condicionantes que reducen tus grados de libertad. El miedo, el instinto de supervivencia, las pasiones, el desinterés de todo, o bien situaciones de dilema donde no puedes tomar una decisión porque ambas decisiones son igualmente horribles. O en el ámbito público, cuando la norma te obliga a hacer algo y tú sientes en tu convicción que está mal hacerlo, o cuando es una cadena de decisiones y tú te encuentras con unas decisiones equivocadas antes. Y entonces, ¿qué haces en una situación así? Continúas el proceso, lo detienes y lo reviertes con las consecuencias que esto puede traer para todos, etcétera. ¿Cuál es tu grado de libertad en la acción que tienes que tomar? Mientras más libertad hay, es mejor. Siempre es mejor tener más libertad. Allí donde tú tengas que tomar una decisión, una buena técnica es elegir lo que te permite más opciones, y será peor cuando la elección te lleva a tener menos opciones. ¿Por qué? Porque mientras más opciones hay, mayor margen de maniobra tienes y más alternativas puedes encontrar para solucionar las cosas. ¿Cuál es el problema? Que supone también mayor responsabilidad. Porque cuando tú tienes muchas opciones y eliges hacer realidad una de ellas, esa tenía muy baja probabilidad de elegirla. Y tú la has elegido, eres responsable por haberla elegido. ¿Y qué pasa cuando tú dices, no, esta situación es muy horrible, no, yo no quiero tomar decisiones, yo omito una decisión? Eso te quita la responsabilidad ética, la responsabilidad moral en la decisión. No, resulta que lo importante en una decisión es qué tanto puedes lograr el bien mayor. Si tú decides no hacer nada, no estás alcanzando un bien mayor, ¿no es cierto? Entonces, la ausencia de acción no elimina la responsabilidad, porque tu responsabilidad era alcanzar el bien mayor. Entonces, lo que tú tienes que determinar es en qué medida el omitir una decisión causa menos daño que tomar una acción. De repente, tomar una acción era todavía peor. ¿Qué sé yo? Tú ves que hay un elefante que se está ahogando. Pucha, el elefante. ¡Dumbo! ¡Dumbo! No te puedes morir. ¡Dumbo! Yo te rescato. Se va a morir el elefante, te vas a morir tú, porque tú no vas a rescatar un elefante. Y entonces se murieron dos. Ahí donde debió haberse muerto solamente uno. La omisión podría ser causa de mayor bienestar en ese caso particular. No es lo mismo asumir una responsabilidad que tener un rol activo. Tu responsabilidad es la decisión que tomas, sea que decidiste no hacer algo o sea que decidiste hacerlo. Pero la responsabilidad supone la oportunidad de participar. Y luego la colaboración pasiva, cuando dice, bueno, yo no lo voy a hacer, que lo haga otro. Y entonces, perfecto, lo hace otro. Si esa otra persona tiene éxito, tú compartes el mérito, porque tú tomaste la decisión de que esa persona actúe. Pero cuando tú tomas la decisión de que esa persona actúe y esa persona fracasa, ¿qué pasa? Que tú también eres responsable, porque tú permitiste que esa persona sea la que tomara decisiones. Y si esa persona no era la persona adecuada, la responsabilidad fue tuya. Entonces, delegar la responsabilidad propia en otra persona no exime tus responsabilidades. ¿Cuándo utilizar esta técnica que, como repito, tiene 6 elementos, ¿no es cierto? Tiene el grado de afectación, el conocimiento, la intencionalidad, el grado de libertad, la omisión y la delegación o la colaboración pasiva. Cuando tú tienes estos 6 elementos para evaluar, tú colocas uno al lado del otro y analizas las decisiones posibles, y ahí vas a visualizar cuándo es mejor una decisión que otra. ¿Cuándo utilizar esta técnica? Cuando puedes evaluar la decisión porque tienes tiempo para hacerlo. Cuando priorizamos las consecuencias a la urgencia. Es decir, tienes el tiempo suficiente para decidir. ¿Y por qué funciona? Porque utiliza la racionalidad, visibiliza los valores subyacentes.
Cuando viene tu sobrina y te pregunta, oh, tío, ¿sabes que me he enamorado de un chico? ¡Ay, qué bonito! ¿Y quién es? Tiene 55 años. ¿Y tú? Yo tengo 18. ¿Qué le dices? Qué bien, hijita. Cuando hay amor, siempre está bien, porque lo importante es el corazón. ¿Dices eso o dices, estás loca? Piensa con la cabeza, no te dejes llevar por el corazón. Déjate llevar por la razón. Date cuenta que ese tipo no te conviene, que ese tipo va a utilizarte para alcanzar sus propios objetivos. No va a ayudarte a ti a alcanzar los objetivos. Métete con alguien de tu edad, con alguien que te entienda, con alguien que puedas construir una vida, que cuando tú tengas 55 años, él no tenga 150. Entonces, se trata de elegir algo que sea compatible, ¿no es cierto? Ya, esa idea de utilizar la racionalidad es mejor que utilizar los sentimientos. Pero fíjate, yo te había dicho que con el caso del 10-10-10 de Susie Welch se usaban las emociones. Ahora se usa la razón. ¿Cuál es más poderosa? Más poderosa es la razón. ¿Por qué? Porque activa el poder de la convicción. Y la convicción mata al sentimiento igual que billetera mata galán. Es decir, es mucho más importante que uno esté seguro de lo que está haciendo que la vergüenza que te da el no hacerlo. Cuando tú sientes que efectivamente es conveniente actuar de determinada manera, entonces no importa que tengas vergüenza, lo vas a hacer porque estás convencido de que eso era lo correcto. Es decir, la convicción es superior a la vergüenza. Lo único que te puede ayudar a superar la vergüenza es estar convencido de que lo que hiciste fue lo mejor. Las dos técnicas que yo les he dado son dos técnicas que activan el poder de la vergüenza, 10 de 10, que va a pasar en los próximos 10 minutos, 10 meses, 10 años, y el poder de la convicción, que es analizar racionalmente el problema, identificando 6 variables donde uno, digamos, invierte un esfuerzo para analizarla, ¿no? El grado de afectación, tu conocimiento, tu intencionalidad, tu grado de libertad, tu omisión o cuando tú lo delegas a otra persona. Estas son prótesis morales, son prótesis que te ayudan a tomar una decisión basada en los principios que todos compartimos y lo que consideramos que es importante. Pero son prótesis. No es lo mismo ponerte una pata de palo que tener los pies normales, ¿no es cierto? Tus pies naturales. Entonces, ¿cuáles son los límites de una prótesis ética? Primero que todo depende de tus valores. Nadie puede sustituir los valores no sociales, sino los que tienes tú. Es decir, tú tienes unos valores y vas a guiarte por los valores que tienes tú, que ojalá sean los mismos que tenemos todos los demás, pero nadie los garantiza. Es posible que algunos valores que todos compartimos, alguna persona en particular no lo tiene tan claro, ¿no? Mira, quienes son de mi generación nacieron en un mundo mucho más machista que este. Y entonces, claro, no resulta del todo compatible la visión de una persona ya mayor sobre algunos principios que todos consideramos que es normal, porque sencillamente los tiempos han cambiado, ¿no? Y nuestros valores han evolucionado con ellos. Entonces, bueno, en primer lugar, todo depende de tus valores y nadie te puede sustituir en la evaluación y el uso de tus valores. Y entonces, como depende de tus valores y tú vas a tomar la decisión, eso está muy bien, pero te van a juzgar otros que no necesariamente tenían tus valores. Entonces, todo depende de tus valores, de tu voluntad de usarlo de buena fe, pero el que te va a juzgar es una persona ajena a ti, que no necesariamente comparte tus valores y que podría juzgar de forma negativa la decisión que tú tomaste. Además, no se aplica a todo. Hay situaciones en las cuales estas dos técnicas sencillamente no pueden resolver el problema. En el caso de un dilema ético de fondo como el aborto, la eutanasia, ¿no es cierto? La pena de muerte, ¿se soluciona con el 10-10-10? No se soluciona con el 10-10-10. Hay situaciones en las que de todas maneras se va a ver afectado un principio muy valioso. ¿Cómo tomas decisiones en esa situación? Bueno, con estas técnicas no va a ser suficiente. ¿Y qué pasa cuando tomas una decisión? ¿Te vas a quedar satisfecho siempre? No. A veces, por ejemplo, la función pública, cuando el juez te dice, libera al asesino, libera al violador, y tú estás convencido que era culpable, pero tienes que abrirle la puerta porque el que manda es el juez, no tú. El Estado le ha encargado al juez la decisión, no a ti. Entonces, aunque tú tengas la llave, tienes que abrir esa puerta. Y entonces la función pública a veces entra en conflicto con la ética individual.
¿Qué hacemos cuando la ética individual enfrenta una situación absolutamente inaceptable y tu función pública te obliga a hacerlo? Lo que tienes que hacer es dejar el Estado. Si es que tú estás convencido de que trabajar para el Estado está violando principios fundamentales en tu vida, deja el Estado no es para ti. Lo que tú no puedes hacer es usar el Estado para imponer tus deseos al resto del mundo, porque el Estado no está ahí para ti, está ahí para la nación, y es la nación la que tiene que tomar las decisiones en los procedimientos y con los riesgos que esto supone. Entonces, la función pública podría entrar en conflicto con la ética individual, y entonces podría ser que tú, al cumplir tu función pública, quedes tú moralmente insatisfecho. ¿Qué hacer? Si tú no puedes resistirlo, deja el Estado. Y si es que puedes resistirlo, porque así como el Estado ha fallado, hay un montón de situaciones positivas que también estás generando y que podría ser beneficioso para la comunidad y te hace sentir bien, entonces permanece dentro del Estado. Lo que no puedes usar es el Estado para conseguir tus objetivos. Para concluir, nadie puede sustituirte en tu responsabilidad para tomar decisiones. Eso es consecuencia de tu libertad y es consustancial a tu condición humana. Tú eres humano y por lo tanto eres miembro de una comunidad, pero una comunidad tiene valores. Y si tú eres libre, eres responsable y debes conducirte de acuerdo a esos valores que tiene tu comunidad. Tienes que conducirte con ética. Todo servidor público está obligado a actuar en conformidad con la ética social dominante. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.